Aunque no sé si llegaron a la meta, decidí tener este capítulo listo para subirlo de inmediato. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Esta vez les pediré una meta de 250 likes, si desean que el siguiente capítulo salga pasado mañana. ¿El para qué cosa de quién? También no me olvidaré nunca de saludar a nuestros miembros del canal, que actualmente seguimos siendo 16, y por supuesto a los primeros comentarios del primer capítulo. De corazón muchas gracias por todo su apoyo, y espero seguir trayéndoles historias por mucho tiempo. Capítulo 4. Interés. Cuando Domino regresó a la sala de examen, se sorprendió al ver a Ash esperándola pacientemente. Vestido con el uniforme del equipo Rocket, sombrero y todo. Pensé que había pedido que te acompañaran a la cafetería una vez que terminaras. Preguntó con una ceja arqueada. Ash abrió la boca para responder, pero Fuji respondió por él. Quería esperarte, aparentemente posee un lado obstinado. Algo que tendrás que romper. Domino miró al joven de cabello negro con interés, siendo alguien que no había tenido una comida adecuada en meses, ella hubiera esperado que él estuviera metiéndose en la cafetería mucho antes. Pero en lugar de eso, optó por esperarla. Interesante. Vamos entonces. Ante la orden, Ash se levantó sin hacer ruido y la siguió. Su conversación con Giovanni había dejado su mente dando vueltas. Cuando le informó de las capacidades físicas de Ash, Giovanni no parecía decepcionado en lo más mínimo. Aparentemente, ya que pudo lograr que el joven se uniera a su organización sin violencia ni amenazas, esto lo había puesto de un humor inquietantemente bueno. Él simplemente le había dicho que lo tuviera listo para ser llevado a Ciudad Verde, donde estaría recibiendo su entrenamiento. Y para seguir siendo amable con él, dos simples peticiones. Sí, mantener su fachada de sonrisa y no juzgar a Ash era un trabajo exigente. Ella entendió que, en cierto modo, todavía tenía la mente de un niño. No había tenido una educación, no le habían enseñado buenos modales. Lo intentó, aunque ella se dio cuenta cuando se sentaron juntos en una mesa, estaba terriblemente concentrado en la forma correcta de sostener un cuchillo y un tenedor. Estaba muerto de hambre, pero comió como si estuviera en una cena. Ella tomó su bolígrafo y anotó algo, la acción llamó su atención de Ash. Pero no tuvo intención de preguntar al respecto. Anotó otro artículo y bebió un sorbo de café. Su portapapeles albergaba sus notas sobre el joven de cabello negro. Comportamiento, hábitos, capacidades, grabaciones de lo que notó durante su examen. Todo esto la ayudaría cuando se tratara de su entrenamiento, le permitiría moldearlo, cambiarlo de un simple vagabundo a un artista del equipo Rocket. Y si él era lo suficientemente bueno, ella le enseñaría a pelear. Sobre todo si iban a ser socios. Había dos razones que conocía por las que este vagabundo había sido reclutado en el equipo Rocket, como un élite nada menos. Giovanni, por alguna razón olvidada por Dios, decidió que era hora de que ella consiguiera una pareja. ¿Por qué? Ella no sabía, no quería uno. Pero esa no era su decisión. En cuanto al segundo, Giovanni había, hace un año, enviado nada menos que a un ladrón, para eliminar dos objetivos e incriminar a un tercero. Y esos objetivos habían sido Ash y sus padres. Nadie sabía el verdadero razonamiento detrás de todo esto. Nadie excepto Giovanni, eso es. Desde la muerte de Delia y el mayor Ketchum, había estado vigilando a Ash mientras se escabullía por el gueto, sobreviviendo como pudiera. Y ahora sabía que Giovanni estaba jugando tan cerca de la línea. Si Ash algún día se enteraba de lo que realmente les sucedió a sus padres, después de haber completado su entrenamiento, el trabajo de Giovanni se desharía. Pocos sabían que Ash iba a ser un élite, lo que le haría la vida más difícil durante su entrenamiento. Los únicos que lo sabrían serían ella, y unos pocos elegidos a quienes asignó para enseñarle lo básico. Como leer y escribir, ahora podía ver que para que le fuera bien, necesitaría al menos las bases de una educación.
Sin embargo, ella se aseguraría de que él fuera entrenado adecuadamente, y en caso de que le gustara el niño, y él no era una molestia, que seguro supuso que una pareja no sería tan mala. Su cabeza se inclinó hacia un lado, él maldijo en voz baja cuando un trozo de su bafle se negó a quedarse en su tenedor. Ciertamente no pudo evitar pensar que si lo fortalecía un poco, le ponía algo de músculo, sería bastante guapo. Capítulo 5. Desiguales. Era intrigante ver a un chico de 18 años actuar como si tuviera 6. Con la cara pegada a la ventanilla ovalada del jet, mirando las colinas que pasaban debajo. No pudo evitar pensar que tal vez tendría un pequeño desafío entrenando a su recluta. Viendo cómo estaba fascinado por cada pequeña cosa, como andar en autos, muebles lujosos, volar. Ella lo había persuadido para que le dijera cuánto recordaba de su infancia, antes del horrible suceso. Y él había respondido encogiéndose de hombros, y la respuesta de, bueno. Yo vivía en una casa de 2 pisos. El nombre de mi mejor amigo era Gary Oak, y conocía a una niña llamada Serena. Y vivía con mis padres en Pueblo Paleta. Él se había detenido ahí, y ella cuando lo había interrogado sobre cualquier otra cosa, más aún, lecciones, educación, modales, normas sociales. Su respuesta fue desalentadora. Había aprendido lectura básica, y el abecedario. Pero si ella le pasaba una novela, que la tenía. Su intento no había sido más que 2 o más palabras correctas, antes de pedirle que lo ayudara con las otras. Cuando se trataba de modales, se dio cuenta de que él entendía lo que se requería de él. Sabía de la utilidad de dirigirse a Giovanni como señor o jefe, estrictamente sobre la base de que él llama a los trabajadores de las licorerías señor o señora. Uf. Suspiró para sus adentros. Ella tendría que ayudarlo a ser sociable, una habilidad suya de la que carecía gravemente. Sin embargo, le gustaba hacer preguntas y seguía las órdenes extremadamente bien. Si ella le decía que se sentara, él se sentaría. Si ella le pedía que la siguiera, lo haría sin dudarlo. Haría el entrenamiento mucho más fácil. Curiosamente, sus preguntas giraban en torno a Pokémon, y lo que ella le estaría enseñando. Ella respondió sin problemas, pero lo había presionado sobre su extraña fascinación por los Pokémon. Aparentemente, según lo que recordaba, si sus padres nunca hubieran fallecido, se habría ido en uno de esos viajes Pokémon. Ser el mejor, atrapar, entrenar Pokémon, y todo eso sin sentido. Esto la preocupó. No era necesario tener un Pokémon para el entrenamiento al que se sometería, pero a veces ayudaría. Para envío de mensajes, compañía, reconocimiento. Entonces, lo que la preocupaba, era el hecho de que no estaba segura de que él fuera capaz de manejarlo. Su bolígrafo golpeó ligeramente el portapapeles, los ojos violetas observaban cómo Ash se rascaba el antebrazo izquierdo. Algo que había estado haciendo mucho desde esa mañana. Al principio, ella pensó que era solo un tío nervioso, pero luego, cuando le preguntó al respecto, él simplemente le dijo que estaba bien, pero un poco ansioso. Fue entonces cuando supo que él no había tenido una solución en mucho tiempo. Y eso la trajo de vuelta porque se preocupaba por él. A pedido de ella, él le había dicho cuánto solía gastar en sus cosas clandestinas. A ella no le había gustado su respuesta, por lo general ahorraba suficiente dinero por venta para un artículo del menú de $1 en un restaurante de comida rápida, y luego se iba y gastaba el resto en alcohol. Ella misma no era muy fan de Pokémon, aunque los lindos tendían a hacerle cosquillas, pero incluso ella no permitiría que alguien como Ash criara uno. Por el hecho de que apenas podía cuidar de sí mismo, y en la remota posibilidad de que él se volviera loco por no conseguir una solución, ella se aseguraría de que se mantuviera alejado de los pocos grunts que lograron conseguirlo. Pero luego una pequeña fracción de sí misma le dijo que sería bueno para él tener el suyo propio. Lo obligaría a cuidarse a sí mismo para poder cuidarlo. Sería su amigo, algo que ciertamente no obtendría mucho mientras entrenaba.
La reemplazaría como la que también le contaba sus problemas. Algo de lo que estaría más que contenta de irse si se presentara la ocasión. Tommy, ¿no me escuchas? Parpadeó y garabateó una nota antes de levantar la vista para responder. Sí, Sus cejas se fruncieron cuando lo vio con esa extraña mueca de sonrisa que hacía tan a menudo. ¿Por qué te uniste al equipo Rocket? Escuchó las palabras, pero no pareció registrarlas. ¿Disculpa? Seguía mirando por la ventana, con la mano rascándose el brazo una vez más. Bueno, se aclaró la garganta, vamos a por qué no eres un entrenador Pokémon, o un modelo o algo así. Ella arqueó una ceja y tomó sus palabras como un cumplido. No es nada que debas saber, le dijo simplemente antes de escribir otra nota. Asintió para sí mismo, aún sin apartar la mirada de la vista. Lo siento, no quise entrometerme. Ciertamente era un extraño. No se había entrometido en lo más mínimo, pero se disculpó de todos modos. Apoyó el brazo en el reposabrazos del asiento, y cruzó una pierna sobre la otra, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Ahora apartó la mirada de la ventana que notó, no volvió la cabeza para mirar, solo sus ojos se deslizaron hacia ella y luego volvieron a salir por la ventana. Pero una vez más, no hizo ningún medio para preguntarle por qué lo miraba de esa manera. Con la mano que sostenía el bolígrafo, anotó esa observación y colocó el portapapeles a su lado. Todavía quedaban otras 2 o más horas hasta que aterrizaran en Viridian, y dado que se había levantado tarde los últimos 2 o 3 días, iba a recuperar algo de sueño perdido. Dios sabe que lo necesitaría en los días venideros. Capítulo 6. Un paseo. Se sentía tan fuera de lugar. Todos a los que pasaba, mayores, menores, no importaba. Todos lo miraban como si fuera basura, miradas escalofriantes, risitas. Algunos fueron tan lejos como para golpear su hombro cuando pasó. Ninguno de los miembros del equipo Rocket en los largos pasillos estaba solo, la mayoría caminaba en parejas o grupos de 3 o 4. Todos susurrando mientras iba detrás de Domino, el rubio caminando un paso delante de él a su derecha. Estaba muy tentado de preguntarle sobre esto, preguntarle por qué parecía que todos lo querían muerto. O al menos gravemente herido. No estaba asustado. No, estaba lejos de estar asustado. Aplazar hubiera sido un dicho mejor. Pospuso porque Giovanni querría que lo entrenaran en un lugar donde pareciera un guppy en un tanque de tiburones. Domino le explicó la jerarquía y que era mejor cerrar su puerta con llave en la noche para evitar problemas. Y sobre todo, no meterse con ninguna mujer. La rubia se sonrojó cuando le explicó el porqué. Bien. Ahora estas 2 reglas son estrictamente para ti, ¿de acuerdo? Él asintió. Te acuestas a las 10, si no estás dormido para la medianoche, bajarás las escaleras, tomarás algunas pastillas para dormir y luego volverás a la cama, ¿sí? Otro asentimiento. Te despertarás a las 5 todas las mañanas, será difícil al principio. Pero tu horario es despertarte, ducharte, comer y luego entrenar durante unas horas, cenar, otras horas de entrenamiento y luego cama. ¿Entendido? Sí. Excelente. Se detuvo frente a una puerta, sacó una llave de su blusa y la metió en la perilla de latón. Abriendo la puerta, dijo: esta es tu habitación. Una cama, un despertador, una cómoda y un escritorio con una silla con respaldo de roble. Duerme, despierta, prepárate y trabaja, anotó. Los elementos esenciales para lograrlos estaban todos aquí. Casi vacilante, entró en la sala limpia y abrió uno de los cajones. Ahora vamos, necesitas ver dónde te están enseñando. Así que pasaron unas horas, le mostraron dónde se ducharía por la mañana y después de las sesiones de entrenamiento. Donde estaba la cafetería, las aulas, el gimnasio, la piscina, la enfermería, el campo de tiro. Domino miró su portapapeles: dormitorio de chicas. Salón. Simulador. Eso es lo siguiente, el simulador. Trazó una línea a través de la impresión y miró por encima del hombro. ¿Iremos a la Ash? Él se había ido.
El pasillo detrás de ella estaba lleno de reclutas, altos, bajos, rubios, morenos. Pero ningún ex vagabundo. Rayos. Empezó a retroceder. Esta era la primera vez que él se alejaba desde que habían llegado aquí. O desde que lo conocía. Debe haber sido algo importante para él hacer eso. Después de un par de izquierdas y derechas, lo encontró parado solo mirando por una ventana. ¿Hay alguna razón por la que te alejaste?, preguntó un poco molesta. Todavía había mucho que cubrir, y ambos aún tenían que comer desde esa mañana. Él no la reconoció. Acercándose a él, ella miró por la ventana y arqueó una ceja. Un golem y un Sithor se enfrentaban abajo. En lugar de observar la batalla, dirigió su atención a su recluta. Literalmente podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras observaba la batalla. Sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera ordenando a los Pokémon de abajo. Sus ojos se movieron rápidamente entre los dos mientras se contraatacaban antes de ponerse a la ofensiva y a la defensiva. Con cada ataque lanzado, cada choque entre los dos, su cabeza se sacudía o asentía levemente. Pero vio algo que la desconcertó por completo. Sus labios formaban medias sonrisas, no esas muecas. Pero una sonrisa real y le quedaba muy bien. En ese momento, ella estaba más interesada en él que en la batalla. Sus ojos ardían, gritando para ir allí y tomar el control del mismo golem. Sabía que él tenía sus esperanzas puestas en el golem, porque cuando el Sithor aterrizó con una rápida garra metálica, hizo una mueca por el golpe. Sus ojos se dirigieron a su brazo mientras él lo rascaba. Ansiedad por el resultado de la batalla, estaba realmente emocionado. No se sorprendería si él aún no hubiera reconocido su presencia. Sus ojos se alejaron de él y se dirigieron a la batalla de abajo. El recluta que controlaba el golem ordenó un Stone Edge. El golem rugió, y las rocas se disparaban como misiles hacia el tipo acero. Sithor bailó alrededor de los primeros proyectiles, agachándose, doblándose, girando su delgado cuerpo alrededor de las piedras. Pero entonces uno le golpeó el hombro y otro en el pecho, antes de que la mitad de la andanada lo atravesara. Domino escuchó brevemente el grito de dolor del Pokémon, cuando fue arrojado contra la pared detrás de su entrenador. Aterrizó con un crujido, y luego un ruido sordo cuando golpeó el suelo en un montón de escombros. Apartando la mirada de la batalla y de Ash, parpadeó al ver su sonrisa. «Oye». Ella le susurró al oído. Saltó ante su repentina presencia, obviamente no la había notado. Sus ojos se movieron frenéticamente. Lo siento, Domino. Vi la batalla y me distraje un poco, no quise quedarme atrás, lo juro. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. En lugar de eso, giró sobre sus talones y dijo: vamos, ahora vamos al simulador. Trata de no quedarte atrás. Y al instante él estaba a su lado, emparejando su pie con su pie. Se sintió culpable por quedarse callada, estaba claro como el agua. Pero pudo ver que él todavía estaba repitiendo la batalla en su mente. Él se concentraría en eso por el resto de la gira, se dio cuenta, así que mantendría todo breve para él. Pero ahora sabía que tenía algo para recompensarlo, si le iba bien en su entrenamiento o en su educación. Incluso puede valer la pena prepararlo para una batalla de práctica para él. Dios sabe que tuvieron suficientes torneos de lucha entre los élites, y esos pocos reclutas que podían hacer más que ordenar una tacleada, y gritar vea por ellos. Cómo esos reclutas sobrevivieron en el campo, estaba más allá de ella. Con suerte, Ash tendría éxito en la batalla, tal como ella creía que tendría éxito en esta organización. No podría esperar menos para el que sería su pareja. Capítulo 7. Opciones. Había pasado solo una semana, y ella no podría haber estado más feliz con su progreso. Por supuesto, ella nunca dejó que él lo notara. Pero Ash lo estaba haciendo espléndidamente, solo tenía 45 kilos, pero ahora pesaba unos buenos 72 kilos.
ella lo mantuvo haciendo ejercicio, corriendo, trotando, pesas, abdominales, flexiones. Era mucho más fuerte de lo que había sido hace una semana. La asombró cuánto esfuerzo estaba poniendo en esto. Y era muy raro que algo la sorprendiera. Pero lo estaba haciendo este chico. Ella fue tentada. Realmente iba a seguir adelante con su plan de recompensarlo por hacerlo bien. Llevarlo a ver 1 o 2 batallas era su pasatiempo favorito allí. Cada vez que iba a buscarlo, siempre comenzaba en los campos de entrenamiento, ya sea que estuviera sentado en las gradas o en la ventana que daba al campo. Pero tenía que contenerse, por ahora al menos hasta que hiciera que mostrara sus avances como miembro del Team Rocket. Si él podía hacer eso primero, entonces ella lo llevaría a los campos, y lo dejaría ver 1 hora de batallas por un descanso. Pero esa era la cosa. Ella todavía estaba tratando de encontrar una manera de que él demostrara que tenía madera de recluta. En su tiempo libre, diseñaba planos para simulacros de edificios en los simuladores que se construirían para sus intentos de obtener acceso. Pero eso estaba muy lejos. Así que ella necesitaba algo para que él comenzara mientras tanto. Ella lo observó desde su asiento en un banco en la sala de pesas, su pierna derecha enganchada sobre la izquierda. Su camisa estaba empapada de sudor, el cabello se agitaba hacia adelante, y luego caía hacia atrás mientras hacía abdominales rápidos. Había pasado de 7 repeticiones a 57, una vez que había comenzado a comer adecuadamente. Para flexiones, 5 se dispararon hasta 73. Lo estaba haciendo absolutamente extraordinario. Y honestamente la desconcertó cómo iba a pasar de vagabundo a atleta olímpico en menos de una semana. Demonios, quería saltarse 2 semanas en el futuro y ver cómo era él entonces. Ella tampoco notó que miraba su cuerpo más de lo necesario. Giovanni debe tener alguna habilidad para reclutar gente talentosa. Los élites del Team Rocket eran realmente lo mejor de lo mejor. Y Ash, a pesar de que solo había estado haciendo ejercicio desde que lo trajeron, superaría a la mayoría de los élites actuales en muy poco tiempo. Su impulso para empujarse más allá del límite fue absolutamente notable. «Es suficiente», ella gritó desde el banco. «Tómate un respiro y límpiate». Ash se derrumbó sobre su espalda, con las rodillas aún dobladas, y dejó escapar un suspiro de agradecimiento. «Lo estás haciendo bien, Ash», se obligó a admitir, pero él permaneció en silencio sin responder. «Pero en este momento, tenemos un problema». Sus cejas se fruncieron y respiró hondo. «Estás progresando mucho más rápido que mi capacidad para conseguir una rutina adecuada para ti. Así que...». Ella se mordió el labio inferior, manteniendo a los ojos fijos en su aprendiz inmóvil. «Quiero que te tomes el día libre mañana. Pero quiero que comas bien, te despiertes a la misma hora, y te vayas a dormir a la misma hora, ¿de acuerdo?». Después de un momento de silencio él respondió: «Está bien, pero ¿estás segura? Todavía podría hacer ejercicio. Quiero decir, solo hemos estado haciendo esto durante una semana». Ella se puso de pie y le arrojó una toalla, que aterrizó sobre su estómago. «No hagas ejercicio, si quieres, siéntete libre de correr después de comer. Pero eso es todo, nada más. Ahora te dejo para que te limpies». Su cabeza se inclinó hacia un lado mientras ella se dirigía a la puerta. Los ojos marrones de Ash observaban su delgada figura pasar por la puerta y doblar una esquina. Al menos no estaba en problemas, de hecho. Ella pudo haber parecido un poco complacida, y eso era mucho más de lo que él podría haber pedido. Al día siguiente, después de una carrera matutina, se había duchado y luego había ido directamente a los campos de entrenamiento. Había 4 batallas programadas para ese día, y estaba emocionado por cada una de ellas. Aprendió de Domino que él era un recluta, el miembro de menor rango del Team Rocket. Encontró el término extraño, pero lo aceptó sin dudarlo.
Actualmente había 2 reclutas en el campo, uno usando un Zubat, y el otro un Rattata. La batalla fue desafiantemente inferior a las que había presenciado antes ese día. Como una batalla entre Maigutiena y Wartortle, o Raichu y Charmeleon. Realmente quería pelear, realmente lo deseaba. Pero sabía que eso no sucedería hasta que él y Domino estuvieran bien metidos en sus estudios de la organización. Por eso estaba aquí, no para luchar. Iba a ir y liberar Pokémon de entrenadores abusivos, y lo haría muy bien. Sus ojos se alejaron de la batalla y se dirigieron a la puerta, cuando Domino entró en los campos de entrenamiento. ¿Se le había ocurrido algo para él? Ella solo bajó aquí cuando, no, se detuvo en una puerta. Su cabeza se inclinó hacia un lado, mientras ella metía una tarjeta en una cerradura y pasaba por la puerta, que había en la habitación que ella posiblemente podría estar buscando. ¿Era una oficina? ¿Almacenamiento? ¿El armario del conserje? ¿Centro Pokémon? En realidad, no había sido ninguna de esas cosas. Domino miró su portapapeles antes de mirar hacia los pasillos de Pokébolas. Los lados fueron etiquetados de izquierda a derecha. La instalación actualmente albergaba 367 especies únicas de Pokémon, y después de investigar un poco sobre los tipos, usos, propósitos y muchas otras tareas, había decidido ver si alguno de ellos sería bueno para Ash. Se había puesto en contacto con Giovanni para obtener el informe de progreso semanal de Ash, y durante su conversación, le había preguntado si estaría bien ver si tenía algún instinto posible cuando se trataba de luchar. Lo cual ella creía que él hizo. Vacilante al principio, Giovanni había acordado después de algunas negociaciones, que si Ash mostraba alguna promesa durante la batalla, lo contactarían de inmediato. Al ver cómo podía luchar para salir de un scrum si lo necesitaba, pero no era entrenadora. Y si Ash pudiera convertirse en un experto luchador, además de ladrón, bueno, eso sería simplemente excelente. Ella no tenía la ventaja creativa o la astucia para socavar a un oponente. Entonces Giovanni quería traer a uno de sus especialistas para entrenar a Ash en esa área. Pero él le había encargado que le encontrara un Pokémon adecuado, y que viera si tenía alguna habilidad para luchar. Ella había reducido sus resultados de Pokémon adecuados bajo categorías estrictas. Deben ser jóvenes, sin entrenamiento, capaces de contribuir a cualquier misión que se le haya asignado, y no ser del tamaño de un Onix. Tendría que poder seguirlo a los edificios, a las salidas de aire o a cualquier otra posible situación interior que pueda llegar. Había bastantes selecciones entre las que tendría problemas para decidir. Un Miwak como el que tenía el jefe, un Eevee para que pudiera evolucionar a su preferencia de tipo, un Pikachu que era pequeño y tenía la capacidad de aturdir. Caminó lentamente por los pasillos, con el dedo índice recorriendo la lista de nombres hasta que se detuvo debajo de una Pokébola negra. El logotipo de Rocket aún no se había pintado en el frente, lo que significa que todavía era una captura bastante reciente. Miró a su portapapeles y buscó su nombre. 1 mes de edad, fue criado, no capturado. Aún no había participado en ningún entrenamiento. Ella se mordió el labio. Era una de sus opciones favoritas de las que había reducido. Le quedaría bien, un buen arreglo de ataques, era pequeño, debería ser amigable y, en su opinión, muy lindo. Alcanzó el estante, sacó la esfera solitaria y se dirigió a la puerta. Si no se le ocurría una manera de iniciar sus habilidades en los próximos días, lo iniciaba en la lucha contra Pokémon. O intentarlo de todos modos. Cuando salió de la habitación, contuvo un salto cuando un Rattata fue arrojado contra la pared junto a ella, antes de que golpeara el suelo y se convirtiera en una pila de polvo. «Levántate, rata». Su entrenador gritó. Esta batalla aún no ha terminado. La ceja de Domino se arqueó. La batalla había terminado a juzgar por los remolinos en los ojos de las ratas. Alejándose del Pokémon y hacia la puerta, sus ojos se dirigieron a Ash, quien sin duda la había visto entrar al torreón hace media hora.
Sus ojos la siguieron fuera de la habitación, pero no hizo ningún intento de ponerse de pie y seguirla. Ella realmente necesita tener una charla sobre eso con él. Aunque todavía no, tenía que trabajar en su horario. Iba a ser una noche larga. Fin del capítulo.